Sábado de la 19ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos del 13 al 15. En aquel tiempo le presentaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orase por ellos. Los discípulos regañaron a la gente, pero Jesús les dijo: «Dejen a los niños y no les impidan que se acerquen a mí, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos». Después les impuso las manos y continuó su camino. Palabra del Señor. Muy buenos días. Hoy el Evangelio es un poquito diferente al ritmo que habíamos estado llevando. En los Evangelios de los días pasados parecía que Jesús nos estaba confrontando muy fuerte y hoy viene una especie como de alivio, como un remanso, como un lugar en donde podemos descansar. Sin embargo, la escena del Evangelio el día de hoy está llena de mucho color y aunque es un regaño que Jesús hace a los discípulos, es como un recordatorio para nosotros de qué importante es abandonarnos en los brazos de nuestro Padre. Resulta que la gente le llevaba a los niños a Jesús y eran los discípulos los que trataban de impedir que los niños se acercaran a Jesús para que no lo molestaran. Seguramente los discípulos decían: pero un niño, ¿para qué necesita a Jesús? De perdido que se acerquen los leprosos para que sean sanados, pero un niño, que se acerquen los pecadores para que sean perdonados, pero un niño. Y es ahí donde Jesús da esa enseñanza, diciéndole a sus discípulos: dejen que los niños se acerquen a mí, porque de quien es como uno de ellos es el reino de los cielos. Algo que nosotros deberíamos de escuchar y tener muy en cuenta. Si es cierto que el día de ayer hablábamos sobre el divorcio y si es cierto que días anteriores estuvimos hablando sobre la corrección fraterna, la fraternidad, el amor, o sea, cosas que pareciesen ser como utopías y que nos cansan y que los vemos a veces muy lejanos. La solución está en el día de hoy: ser como niños. Santa Teresita, el Niño Jesús, ya en otros videos he hablado sobre la espiritualidad que ella desarrolló. Ella, una monja carmelita, veía a dos gigantes de la fe, a Santa Teresa de Ávila y a San Juan de la Cruz. Y ella se sentía muy pequeña. Y es precisamente ahí donde ella empieza a desarrollar una espiritualidad muy profunda. El volver a ser como niños. San Juan de la Cruz se veía como un hombre muy grande, como un hombre, un gigante de la fe. Y volteaba a ver a la Madre Teresa de Ávila y también se veía casi inalcanzable. Es una espiritualidad que a ella la agobiaba y que la hacía sentir que nunca iba a poder llegar a esos niveles de santidad. Hasta que ella descubrió: si no puedo yo correr y no puedo con mi paso llegar a esa altura, entonces me abandonaré y le diré a mi Padre que sea Él quien me lleve. Ser como niño nos debe de recordar esto. Uno, aunque parezca que la tarea es muy difícil, aunque parezca que alcanzar la santidad y vivir en la fidelidad y vivir en el amor y vivir en la familia y vivir en fraternidad y corregirnos en amor, aunque parezca que es muy difícil el día de hoy, cuando el niño parece que no va a poder llegar a la meta, le pide a su padre que lo lleve en brazos. Le pide a su padre que lo lleve en su hombro. Así nosotros también deberíamos de acercarnos con Jesús. Acercarnos con nuestro Dios y decirle: Padre, ya por mis fuerzas, yo no puedo seguir adelante. Sé tú quien me cargue y sé tú quien me lleve al lugar en donde tú quieres que yo esté. No es que nos acomodemos, no es que dejemos de luchar, es más bien que aprendamos a confiar en Dios. Otra actitud de los niños es de que, situación de los pequeños, es de que aunque ellos no entienden lo que está pasando,
simplemente se acercan y confían en su padre. A veces los niños no pueden entender y si ponemos poquita atención, a veces los papás con cualquier cuentito que le contaban a los niños era suficiente para calmar cualquier tipo de preguntas. Mamá, ¿de dónde nacen los niños? Una cigüeña los trae y el niño se queda tranquilo. Nosotros algo debemos de entender de esto. Dios nunca nos va a mentir. Pero es también muy cierto que al lado de Dios nosotros no vamos a entender todas las cosas. Y si bien es cierto que cuando tú vas con el doctor y el doctor te receta un jarabe que sabe horrible, tú te lo tomas porque sabes que ese jarabe va a ser bueno para tu salud, aunque sepa horrible. En los momentos difíciles de nuestra vida, habría que entender que Dios, si Dios los permite, es para nuestro bien. Y aunque esos momentos sean difíciles y duros, deberíamos de aceptarlos con la misma docilidad con la que aceptamos un jarabe. Y no lo pasamos rápido y confiamos que es por nuestro bien. Si esta situación es muy difícil, ¿qué mejor que confiar en el Padre como un niño confía en su papá? Otra característica es de que si nosotros no sabemos cómo solucionar un problema, los niños sí que lo saben. Van con su papá y el papá y la mamá tienen el remedio infalible para poder solucionar tu problema. ¿Que te caíste y te raspaste? Los besos de mamá son el mejor curita y suficiente para que tú te alivies. Si tienes un problema en tu vida, ¿qué esperas para acercarte a tu Padre Celestial? Como un niño se acerca a su padre para pedirle ayuda, para pedirle que te solucione ese problema o para que te llene de besos y sane esa herida que tienes en tu interior. Los niños son muy sencillos. Los niños no se complican. Los niños no tienen tantas reglas de juego. Simplemente disfrutan y viven. A veces tú y yo nos podemos llenar de muchas reglas de juego en esta vida. Y esas reglas nos van complicando que a veces dejamos de jugar por tantas reglas. El niño es sencillo. El niño simplemente juega y sobre el juego va poniendo las reglas y sobre el juego las va quitando. Nosotros no nos compliquemos en nuestra vida, ni mucho menos en nuestra espiritualidad, teniendo muchos esquemas, cuando sencillamente, y pareciese que eso es lo difícil, deberíamos de ser, como Jesús dice, como niños, sin tantas reglas y acercarnos a Dios, confiando en que Él siempre nos escucha. ¿A quién no le gusta recibir un abrazo? Sobre todo si ese abrazo es de su papá. Yo creo que todos nosotros extrañamos el abrazo de nuestra mamá, el abrazo de nuestro papá. Yo creo que todos, no hay un corazón tan duro que no se enternezca con el corazón de un padre. Y aquellos que no tuvieron la oportunidad de tener un papá y experimentar lo que es el abrazo, el beso de un padre, tienes la oportunidad de experimentarlo con Dios. Acercarnos y dejarte amar por tu Padre. No necesitas muchas cosas. Ahora, Dios, con muchas razones, el Padre. No es un Padre más de entre muchos. Él es el Padre, el ejemplo del Padre, el modelo de la paternidad. A Él es a quien deberíamos de acercarnos y como un buen Padre siempre va a estar ahí, dispuestos a llenarnos de abrazos y besos. Recordemos la parábola del hijo pródigo. El padre no lo juzgó, se acercó, lo besó, estaba cuidando, estaba esperando por el hijo. ¿Qué más? Nosotros que simplemente llegar y estar con él. Jesús dice bien claro, dejen que los niños se acerquen a mí. Y es que en el corazón de un niño, en el corazón de la inocencia, siempre está el tender a buscar a Dios. Los niños buscan las estrellas, quieren llegar más allá del sol. Cuando crecemos es cuando dejamos de mirar las estrellas. Si volviéramos a ser como niños, en nuestro corazón estaría el deseo de buscar a Dios. Seamos como niños y no le impidas a tu niño interior buscar a Dios, que tu niño interior está buscando ese abrazo, ese amor, esa ternura
de Dios como padre y como madre. Los adultos siempre desconfiamos. Incluso somos capaces hasta de desconfiar de Dios. No soltamos si antes no estamos seguros de qué es lo que va a suceder. El niño no. El niño confía en su padre. Si el padre le dice salta, el niño va a saltar. Si el padre le dice no va a pasar nada, duerme, el niño va a dormir. Nosotros deberíamos de aprender también a confiar en Dios y abandonarnos simplemente en Él. Al final, cualquiera que sea tu situación, aunque tengas bigote y barba, aunque ya estés muy grande y estés caminando con bastón, siempre al lado de Dios, nosotros somos como niños. No sabemos, no entendemos, somos un poco caprichudos, somos débiles comparados con la grandeza de Dios. Al final, si nosotros nos acercamos a Dios y le abrimos nuestro corazón, terminaremos abandonándonos a Dios como niños. Terminaremos creyendo en Él, esperando en Él y amándolo a Él como nuestro Padre. Jesús dice, no le impidas a los niños acercarse a mí, porque quien es como ellos es el reino de los cielos. Hoy yo te digo, no te impidas tú mismo acercarte a Jesús. Observa tu corazón, que aún tienes mucho de niño, y ese niño que llevas dentro necesita y está buscando el amor que nunca falla, el amor de Dios como el Padre. Y este Dios lleno de amor, de ternura, este Dios lleno de compasión, este Dios que con mucha razón llamamos el Padre, que sea Él quien nuevamente saliendo a nuestro encuentro y llenándonos de abrazos y besos, sea Él, el Dios bueno y fiel, quien te bendiga el día de hoy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay ocasiones, temporadas, donde vemos en internet muchos videos, donde los papás que fueron a la guerra, que están en el ejército, o papás que salen de viaje y luego regresan y ven a sus hijos. Vemos esas imágenes como los niños se sueltan a llorar y abrazan al papá y lloran y lo abrazan porque les cuesta creer que su papá está ahí. Pareciese que nosotros somos los que nos hemos ido a la guerra y somos nosotros los que tenemos que darnos cuenta que el Padre es el que está buscándonos día a día. ¿Cuántas veces no he visto personas que se acercan al sacramento de la reconciliación, personas que le abren el corazón a Dios en una hora santa y parecen esos niños que se sueltan a llorar cuando experimentan el amor fiel de un Dios personal? ¿Qué esperas? No dejes, no le impidas a tu corazón que experimente el abrazo de Dios que es su Padre. Que tengas un excelente día.